todos los amigos de cabina y la ciudadanía que nos sigue a través de I99. André, hace unos minutos tuvimos aquí al general Carrillo, ex ministro del Interior, y una pregunta puntual que yo le hice: ¿por qué ayer sí y antes no? ¿Por qué ayer sí las Fuerzas Armadas pueden ir a las calles, tienen objetivos militares, pueden suprimir a quien tienen que suprimir, pueden hacer todo lo que tienen que hacer? No era necesario otra cosa que una decisión política soportada en un decreto ejecutivo de un presidente responsable que dé así la instrucción. Primero quiero comenzar diciendo, estimado Ramiro, que en este momento crucial para el país, los ciudadanos, las diferentes fuerzas políticas, debemos respaldar el actuar del presidente Daniel Noboa y las Fuerzas Armadas. Creo que la decisión que ha adoptado el presidente de la República de declarar un conflicto armado interno, o como se conoce en el derecho internacional humanitario, un conflicto armado no internacional, cumple con las características y condiciones. Y como tú bien señalas, Ramiro, muchas veces ha faltado el tesón y la voluntad política para hacerlo. Y esa falta de voluntad política es lo que ha ocasionado que lleguemos a estas circunstancias, porque era algo que en su momento se debió evitar. Y es por esa razón que con el decreto ejecutivo 111 se permite a las Fuerzas Armadas el de neutralizar a estos grupos delincuenciales, y con ese objetivo pueden incluso hacer el uso de armamento letal. Doctor Benavides, nos escucha, pero creo que se congeló la imagen, ¿no? No. Estamos aquí. Escucho. Un ratito. Creo que... Un ratito, Jaime, por favor. Dele. Doctor Benavides, ¿me escucha? Le escucho perfectamente, okay. Javier. Buenos días, y regáleme un minutito porque tengo un contacto en la calle con Alberto Quintana para ver cómo está la situación en uno de los sectores de Guayaquil, específicamente por el malecón, doctor Benavides. ¿Le parece? Con todo gusto. Ok, Alberto Quintana, buenos días. ¿Cómo está Javier, el ambiente? ¿Qué tal? Ante todo, ¿me confirmas, por favor, cómo todo está bien? Dale, el retorno? Dale. Sí, básicamente, ¿no? Un abrazo inmenso en Quito al doctor Andrés Benavides y a todo el equipo, por supuesto, tal como hemos venido destacando desde el inicio de nuestra jornada informativa esta mañana de miércoles, ¿no? De a poco, Guayaquil va retomando su pulso productivo. Estoy ubicado justamente en el sector más emblemático de la ciudad, el Boulevard, ¿no? En la intersección de 9 de octubre y Malecón. Si bien es cierto que muchas de las dependencias públicas, la casi totalidad, nos han acogido a este llamado, a esta sugerencia del Ministerio de Trabajo y están aplicando la modalidad del trabajo a la distancia, el teletrabajo, pues lo que tiene que ver con el sector comercial, con el sector productivo, de a poco pues va ya tratando de retomar la calma, el desarrollo de las actividades cotidianas. Soleadita la mañana acá en el puerto principal, y yo creo que de a poco, tal como también van ya las unidades de la transportación pública, el sistema integrado de transportes urbanos, la metrovía, retomando actividades, de la misma manera los ciudadanos van a tener esa posibilidad de poderse desplazar hasta sus puntos de trabajo. Con esa panorámica vuelvo con ustedes. Importante, estaremos retomando estos aspectos que tienen que ver con el pulso de la ciudad a esta hora, en esta jornada histórica para la patria. Javier. Gracias, Alberto, por el informe. Esperemos que de a poco se vaya retomando, como bien lo has señalado. Doctor Benavides, esta situación que vive el país realmente es preocupante. ¿Podemos salir de esto o no? Yo creo que la situación es bastante compleja. Se deben tomar medidas drásticas que permitan contrarrestar lo que ha avanzado el crimen organizado. Y esperemos que este estado de excepción no sea el pretexto para decir que algo se está haciendo, o como ya ha sido conocido en otros gobiernos, la forma de lavarse las manos. Yo creo que la decisión que ha tomado el presidente de la República, Daniel Noboa, es contundente, y creo que las Fuerzas Armadas van a ayudar a que se cumpla con esa finalidad.
y esperemos que de alguna forma podamos en el país volver a una situación de paz y tranquilidad, y que no sea esto solo un placebo, que tal vez por 60 días con el estado de excepción podamos tener algo de tranquilidad, y que después de 2 o 3 meses estemos hablando nuevamente de un estado de excepción, que después estemos hablando de cómo se han tomado estos grupos delincuenciales otros medios de comunicación, sectores estratégicos. Entonces, aquí es una decisión que no solo involucra al presidente de la República y Fuerzas Armadas, porque a partir de las decisiones que se están tomando, se debe judicializar a estos grupos delincuenciales. Y hay que poner mucha atención en las actuaciones que va a tener la Fiscalía y también los operadores de justicia, esos jueces especializados en delincuencia organizada. Y a partir de ello ver la forma de cómo van a cumplir también la sentencia para que esto no se vuelva a repetir. Y tenemos que también ver qué es lo que va a pasar en la Asamblea Nacional. Ya se ha dado un mensaje político importante el día de ayer: respaldo a policías y militares con amnistías e indultos. Pero tenemos que también ver qué es lo que puede hacer la Asamblea Nacional en generar condiciones de gobernabilidad y también en lo que tiene que ver con aprobación de leyes que contrarresten el fenómeno que actualmente estamos viviendo. Sin duda, doctor Benavides, y habrá que ver qué es lo que se hace. Luisa Delgadillo continúa con la entrevista, doctor. Gracias, Javier. Doctor, un gusto saludarlo. Buenos días. Dos en una. ¿Qué leyes complementarias deberá darse curso en la Asamblea para poder coadyuvar a que la fuerza pública, policía y fuerzas armadas puedan hacer un mejor trabajo? Y en cuanto al decreto ejecutivo, un poco para que quede súper claro, ¿cuál es el alcance del mismo en este momento, además de lo que era el estado de excepción? ¿A qué están facultadas y cuáles son los límites que tienen para actuar en contra del crimen organizado? Un cordial saludo para usted, Luisa, y voy a responder estas preguntas de atrás para adelante. Vamos con la segunda pregunta. A ver, el presidente de la República en el decreto 111 ha incluido una nueva causal de estado de excepción que tiene que ver con el conflicto armado interno. Para que se pueda calificar un conflicto armado interno se deben cumplir con ciertos requisitos que ha establecido el derecho internacional humanitario. El primero de ellos es que estemos frente a un grupo armado organizado. Y en este caso se cumple con este primer requisito porque estamos frente a grupos criminales que tienen incluso metralletas, armamento, de características incluso militares. Primer punto. Segundo, estamos viendo que están realizando cierto tipo de actuaciones sostenidas y concertadas. Lo que pasó ayer a partir de las 2 p.m. en todo el país no es una casualidad. Varios hechos se dieron de manera simultánea en la ciudad de Guayaquil, en Quito y en otros cantones y provincias del Ecuador. Existe una situación de violencia prolongada que han realizado estos grupos delincuenciales y vemos que en efecto existe una estructura. En ese orden de cosas estamos frente a un conflicto de estas características. ¿Por qué? Porque en el caso de un conflicto armado internacional estamos frente a enemigos de carácter estatal como son otros países. Pero el derecho internacional humanitario también reconoce a estos grupos armados. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el estado de excepción, bajo este estado de excepción ya se pueden adoptar otro tipo de medidas. Y en ese sentido, al adoptar ese tipo de medidas, el presidente de la República, primero especificado de manera detallada quiénes son los grupos delincuenciales, y por otro, habilita neutralizar al enemigo como un objetivo militar, llamémosle así. Y en ese sentido puede hacer uso de armamento letal. Obviamente que se deben respetar derechos humanos y el debido proceso, pero si estamos frente a una situación donde tienen armas de alto alcance, las Fuerzas Armadas
tienen toda la posibilidad de actuar de manera directa, inclusive sin hacer uso del el empleo de uso progresivo de la fuerza. Ahora bien, también dentro de las medidas que se han adoptado es que la adopción de los operativos, la estrategia está a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que inclusive le habilita el incluir otros grupos delincuenciales. En ese contexto, el siguiente paso a seguir será el control por parte de la Corte Constitucional. Y yo lo que esperaría, más que como abogado, como jurista, como ciudadano, que la Corte Constitucional esté a la altura de las circunstancias y dé un dictamen favorable, que sea un espaldarazo que permita la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y respecto a la primera pregunta que usted me planteaba, Luisa, yo creo que la Asamblea Nacional puede en este momento tomar en cuenta algunas leyes importantes en lo que tiene que ver con materia de seguridad ciudadana y crimen organizado. Creo que más allá de endurecer las penas, que eso es prácticamente populismo penal, se debería reformar o se debería mejorar el libro 2 del COIP en lo que tiene que ver con los procesos, porque muchas veces este tipo de causas se cae por vicios que se dan en el trámite. Evidentemente en este momento tenemos que aplicar la normativa vigente, pero para otros casos que esperemos que no se den, se puede generar condiciones procesales que permitan una sustanciación oportuna, rápida de este tipo de casos y evidentemente respetando el debido proceso y adicionalmente dictando algunas medidas para que a través de política pública el COSEPE, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior puedan tomar medidas necesarias para justamente enfrentar esa situación, más allá de lo que se pueda hacer a través de una consulta popular, ya sea plebiscitaria o de referéndum. Doctor Benavides, Jaime Velázquez le tiene también más inquietudes en este diálogo. Adelante, Jaime. Gracias, mi querido Javier. Un abrazo a la distancia, André. Y la verdad es que la única pregunta que vale la pena en estos momentos es, efectivamente, la declaración de guerra significa diferencia en la ejecución de, las penas, porque se los trata como terroristas y no como delincuencia común. Eso tiene un significado bastante diferente a lo que es la delincuencia normal. Eso por un lado, quisiera que nos expliques. Y lo segundo es, pues, obviamente, la fuerza letal. Es decir, había aquí Patricio Carrillo está diciendo que tiene a los terroristas, hay que aniquilarlos, según la precisión hecha por Patricio Carrillo en este medio. Eso significa que los militares pueden disparar a matar en estos momentos. Te escuchamos. Un cordial saludo, estimado Jaime. En efecto, en este caso es claro que estamos frente a condiciones distintas del régimen ordinario. El momento que se ha aplicado la figura del conflicto armado interno, estamos también sometidos frente a las reglas del derecho internacional humanitario. Y en el Código Orgánico Integral Penal justamente existen delitos de guerra, delitos que deben ser sancionados en función de las condiciones y características de estas actuaciones. Por lo tanto, si estamos hablando de que en este momento se comete un delito, hay que hacerlo de cara a lo que está previsto en la parte especial del Código Orgánico Integral Penal de delitos de derecho internacional humanitario, por un lado. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el uso de la fuerza por parte de los militares, en este momento ya existe la posibilidad de la neutralización, evidentemente con el uso de armas letales y, como ya lo he advertido, no necesariamente con el uso progresivo de la fuerza, sino directamente hacer ese ataque si es que lo que se pretende es garantizar la vida de los ciudadanos o la integridad y la vida de los propios integrantes de la fuerza pública. Gracias por habernos atendido a esta hora de la mañana. La verdad que es una situación bien complicada la que vive nuestro país. En todo caso, vamos a, de alguna u otra manera, esperar. Eduardo, No, correcto. Adelante, Javier. Adelante. Ok.
Gracias, doctor Benavides, nuevamente. En todo caso, vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas a medida que va transcurriendo el tiempo, como le decía Alberto Quintana, que se va retomando la actividad comercial en Guayaquil. Vamos nuevamente a contactarnos con Alberto, entiendo que está por el municipio, así que adelante. Doctor Benavides, muchas gracias, un buen día. Gracias por la Andrés. invitación, un abrazo. Andrés. Gracias. Gracias. Alberto, adelante con el informe, estás en el municipio, ¿no? No está conectado. Bueno, cuando se vuelva a conectar Alberto Quintana, entiendo que está en el municipio de Guayaquil, en los exteriores, obviamente, para ver cómo se desarrolla la actividad en el Palacio Municipal. Vamos a apagar el corte, mi querido Diego. Son las, Voy con unas menciones rápidas.